presento a la persona que va a realizar este taller del día de hoy. Como ustedes saben, este es un taller de finanzas personales y empresariales. Y tenemos el gusto de tener el día de hoy a Fernanda Vicente, quien es socia fundadora de Mujeres del Pacífico, y también socia fundadora de ADA, que es una empresa que se dedica a trabajar en temas relacionados con las finanzas personales y empresariales. Así que qué mejor referente para estar realizando este taller el día de hoy que Fernanda. Así que Fernanda, te dejo el micrófono. Yo las voy a estar apoyando acá internamente, así que si tienen alguna duda lo pueden hacer en el chat o abrir el micrófono. Ahí tú les das las instrucciones a las chicas. Súper, muchas gracias, Tefi. Muy buenas tardes a todas. Qué rico que nos encontramos en esta tarde, por lo menos aquí en Santiago. Está casi que llueve, yo creo, ya empezó a chispear. Así que es una tarde media invernal. Pero la idea es que conversemos. Mire, como les dijo la Steffi, yo soy cofundadora de Mujeres del Pacífico, pero también de una empresa financiera tecnológica que se llama ADA, también Money Queen, es el nombre que usamos en general. Así que si alguna tiene realmente Banco Estado, Banco Falabella, Caja Los Andes, Caja La Araucana, de repente les va a tocar, les va a llegar la invitación de parte nuestra, donde trabajamos principalmente finanzas personales. Y yo, personalmente, como emprendedora, siempre me pasaba la problemática que me costó mucho poder separar las finanzas personales de mi emprendimiento. Uno de repente siente que tiene que ser más grande, como que de repente cuando la empresa está mucho más establecida, uno empieza a hacer esa separación, pero la verdad que genera varias dificultades y problemáticas a nivel personal cuando no partimos con la mentalidad de hacer esa separación desde el origen, desde que partimos el emprendimiento, desde el primer día. Entonces, y probablemente, se escucha mal, muy bajo. A ver, ¿se oye muy bajo? No se escucha bien. Entonces quizá Verónica, a lo mejor en tu computadora hay que subirle un Está poquito bien. el volumen a tu computador. Ya, lo otro, como no lo voy a estar viendo porque voy a estar presentando, cualquier pregunta que quieran, yo feliz que la hagamos mientras estamos haciendo la presentación, le ponen ahí en el chat a la Steffi, quiero hacer una pregunta y la Steffi me avisa. Ya, porque yo no voy a ver si alguien, o levantan la mano y la Steffi me avisa, pero si no, yo no la veo. Así que vamos a partir en honor al tiempo. Se escucha muy bajo en comparación a algo, no sé por qué. Yo escucho súper bien. Yo estoy de ¿Sí? celular. Sí. Qué raro. Yo Ya, estoy desde el computador, te escucho bajísimo, lo puse a todo chorro para escucharte bien y habló la compañera y casi me quedo sorda. qué raro. A ver. Porque yo tengo mi micrófono. Déjame ver si es el micrófono del computador. Déjame ver si puede ser este. ¿Acá se oye bien o no? ¿Ahí? Ahí Sí, sí. te Sí, escuchamos. ahí sí, ahí sí. Ya, entonces debe ser el micrófono del audífono. Ahí puede ser, ¿o no? ¿Sí? Ya. Ustedes me avisan si se aleja un poco el sonido, porque debe ser el micrófono del audífono. Pero como acá en Se la casa aleja caleta, tienes que tenerlo ahí como a un centímetro acá, Sí, ahí. ahí, ya. Sí. Ya, entonces voy a partir presentando. Ustedes me van a contar cuando vean mi presentación. Espérenme un segundito, que voy a compartir pantalla. Ahí se ve Em, la pantalla. ya, entonces voy a poner acá, se ve mi pantalla, el desorden de pantalla que tengo lleno de cosas. Aquí estamos entonces. Ya, entonces como lo vamos a estructurar de esta manera, vamos a hablar de las finanzas personales y empresariales y después vamos a ver algunos conceptos claves que parecieran que fueran obvios, pero la verdad que cuando los vemos desde este lugar, desde este prisma, muchas veces como que no parecería que son tan obvios. La idea es que sea participativo y de que sea práctico para ustedes y que ojalá lo puedan replicar inmediatamente. Eso es como el objetivo un poco de la conversación que vamos a tener hoy día. Y les voy a hacer varias preguntas y me encanta que sean todas participativas. Así que acá les quiero preguntar, una palabra que se les venga a la mente cuando hablamos de dinero? Y acá pueden sacar el micrófono y decir la primera palabra, así rápido. ¿Cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando hablamos de la palabra dinero o plata? Poder. Poder, perfecto. ¿Qué más? Lo primero que Libertad. libertad, Oportunidad. Cacho, oportunidad. ¿Cuál? Gastar, ¿Cacho? Tranquilidad. gastar, Gastar, sí, totalmente. deuda. Libertad, no sé si Tranquilidad. Tranquilidad, libertad, oportunidad, hasta cacho, gastar, efectivamente. Todas son asociadas, dependiendo, además que nosotros asociamos mucho el concepto necesidad. necesidad totalmente.
asociamos mucho el concepto de la plata o la relación que tenemos con la plata. De repente, el tema de la plata ni siquiera tiene que ver con la plata misma, tiene que ver con historias de vidas que tenemos. Nosotros venimos con historias de vida, con contextos donde lo hemos que vivido. Hay personas que han tenido a lo mejor abundancia, otros hemos tenido escasez, donde pasamos angustia muchas veces. Entonces, es súper importante entenderlo de que uno tiene una relación emocional, física, de alguna manera, con el concepto de la plata y el dinero, y manejar la plata y el dinero, porque crecimos en algún contexto. En mi caso personal, por ejemplo, mi papá tuvo una quiebra muy grande. Entonces, claro, hubo un minuto en que yo desde chica veía esto, que mi papá súper angustiado y como con mucha dificultad, y uno como que eso se va quedando adentro. Entonces, después uno reacciona de cierta manera distinta. Por ejemplo, las decisiones que estamos tomando hoy día, muchas veces con respecto a nuestra plata, tienen que ver con mucho de nuestra historia pasada. Y la decisión que tomamos hoy día tiene que ver directamente cómo va a ser nuestro futuro financiero. Entonces, el pasado, presente y futuro están todos totalmente relacionados y uno toma decisiones instantáneas, como quien dijo, gastar. Uno toma decisiones súper instantáneas sin darse cuenta que hay mucha profundidad en esa decisión. Entonces, cuando hablamos de las finanzas personales son distintos tipos de decisiones que tomamos con respecto al dinero que nos ingresa de alguna u otra manera. Entonces, ¿cuáles son los tipos de decisiones que tenemos que tomar a nivel personal? Principalmente, cómo generar ingresos, que puede ser de manera asalariada o podría ser de manera independiente. Los que somos emprendedores lo hacemos de manera más independiente. A lo mejor lo estamos haciendo de una manera independiente por necesidad o a lo mejor por una oportunidad. O sea, a lo mejor yo tenía un empleo, me quedé sin empleo y tuve que ver qué hacer. En la pandemia fue muy visible esta necesidad de tener que generar ingresos de alguna manera porque ya la manera, muchos nos quedamos sin empleo o la manera en cómo hacíamos nuestros ingresos ya no se podía hacer. Entonces, el tema de cómo generamos ingresos siempre es un tema, incluso después de los años de jubilación, que no tienen una pensión más o menos digna o una pensión que te permita vivir como con cierta base, que es la gran mayoría de las personas. Tenemos que seguir generando ingresos incluso después de habernos jubilado de alguna manera. Después, ¿qué hacemos con nuestros gastos? Las decisiones de consumo, las decisiones en qué se va cada uno de nuestros pesos. A mí me encanta, y lo vamos a ver más adelante, el concepto de dile a tu dinero dónde debe ir. El tema de los gastos muchas veces pueden ser instantáneos, inconscientes, otras veces muy conscientes y planificados, pero son decisiones que tenemos que tomar. Y a dónde se vaya cada uno de nuestros pesos es una decisión. El tema del ahorro, si tenemos capacidad o no capacidad de ahorro, si queremos lograr tener una capacidad de ahorro, si llegamos a fin de mes con saldo a favor o no llegamos a fin de mes con saldo a favor, si llegamos en contra a fin de mes, si tenemos que estar viendo en la quincena cómo vamos a llegar al fin de mes. Todos esos son tipos de decisiones que probablemente tienen causas en acciones que hicimos anteriormente. El mismo pasa con las deudas, ¿no? Cuando tomamos compromisos financieros, las deudas no es plata mía, es plata que algo o alguien me prestó. La mayoría de las veces es una institución financiera, probablemente. Pero también hay personas que prestan plata, ¿no? O amigos o parientes. Pero esa plata no es mía. Es alguien que me adelantó con el compromiso de que yo le voy a devolver y la mayoría de las veces con algún interés de por medio. Entonces, la decisión de cuándo tomo una deuda es una decisión de una finanza personal que es una gran decisión, por muy fácil que sea acceder a eso, por ejemplo, con las tarjetas de crédito o con los créditos de consumo, los avances. Pareciera que es muy fácil, ¿no? Pero eso es un compromiso que uno está asumiendo adelantado de pagar. Por lo tanto, requiere una mayor conciencia en el minuto que uno lo toma también. Y de si queremos tener metas o ponernos metas financieras, siempre recomiendo tener metas y probablemente no vamos a tener el tiempo a lo mejor de meternos tan específicamente, podemos hacer después otro taller sobre este tema, pero siempre es súper bueno manejar las finanzas con metas. O sea, por ejemplo, si yo estoy sobreendeudada, tener la meta de ir bajando a cierto nivel de endeudamiento. Si yo no llego con saldo a favor a fin de mes, bueno, tener la meta de lograr aunque sea 3.000 pesos a favor. Si yo tengo saldo a favor, a lo mejor tener la meta de empezar un fondo de emergencia y así sucesivamente. Ahora, cuando vamos a las finanzas empresariales, tienen como decisiones muy similares a las personales, pero ¿cuáles son los tipos de decisiones que tenemos que tomar? Por ejemplo, si vamos a tener esta cantidad, si yo vendo productos, por ejemplo, ¿cuánto stock voy a tener? ¿Cuánto voy a invertir en generar, en poner mi negocio? Hay personas que tienen, por ejemplo, el local comercial. ¿Qué significa eso, no? En inversión, en tener productos, en mercadería, si yo vendo online también.
cuánto es lo que espero que me quede de cada uno de esos productos que yo vendo. Si la plata que me entra es plata que me está quedando como ganancia o es plata que solamente se está devolviendo y todo lo que yo entra tengo que pagarlo en impuestos, en pagar a las personas que trabajan conmigo, en volver a comprar en los materiales o el stock para poder vender. Entonces eso también se planifica. Y por otro lado, esa reinversión, o sea, voy a estar invirtiendo permanentemente o voy a sacar la plata. ¿Voy a tomar deuda para mi negocio o no? Entonces, de alguna manera, a mí me gusta el símil de la finanza personal con la del emprendimiento porque son situaciones de toma de decisiones que de alguna manera tienen harta similitud, probablemente en otros ítems de cosas, pero en la manera en cómo racionalizamos esa toma de decisión tiene mucha similitud. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero a mí me pasó durante muchos años. Yo tenía un café, una heladería y de repente vendía harto y llegaba a fin de mes feliz. Y cuando empezaba a ver, decía, chuta, vendí harto, pero no me quedó nada. ¿A ¿Alguna de ustedes le ha pasado, no? ¿Sí? ¿Le ha pasado alguna? Me pasa súper seguido porque Sí, sí. estos últimos años he vendido harto, pero la plata no rinde porque, no sé, po, vendí, por ejemplo, en una feria 100 lucas. Ujú, Fantástico. Pero resulta que el gas vale 30 lucas, claro. la comida de perro vale 36, la comida de gato vale 25 y ya me quedé sin lucas. Entonces, efectivamente, acá esta pregunta tiene amplia respuesta, porque tiene por un lado que ver con los costos que estamos sacando, si lo estamos sacando bien para nuestro emprendimiento, pero también tiene que ver cuando mezclamos las dos billeteras, cuando mezclamos la billetera personal con la billetera del emprendimiento. Lo estoy haciendo gráficamente como una billetera, pero en el fondo cuando tenemos una cuenta donde metemos todo junto. Porque ahí es mucho más difícil ver si en verdad el emprendimiento te está dando o no te está dando. Por ejemplo, acá hay un caso, ¿no? Por ejemplo, Carla gana 600.000 pesos porque vende sus productos. Y uno podría decir, chuta, vendió N, 600.000 pesos. Y con esa plata aprovecha para pagar la luz, el gas, el colegio del hijo, no sé, distintas cosas. Entonces la pregunta es, ¿le fue bien o le fue mal? Finalmente nunca le quedó nada, pero no sabemos si le fue bien en el negocio o la plata personal o los gastos personales se comió lo que le puede haber ido bien en el negocio o no. Entonces, ¿cómo Carla puede evaluar si en verdad su emprendimiento le está dando o no le está dando? Porque que yo pueda pagar la luz, el agua, el colegio no quiere decir que mi emprendimiento me esté dando. Lo que quiere decir es que estoy juntando las dos billeteras en una. No sé si me estoy explicando bien, que no son la lengua todo esto, la que tenga duda, pero un poco esa es la lógica, ¿no? De empezar a entender de que cuando metemos todo en un mismo canasto, es mucho más difícil poder diferenciar si mi emprendimiento en verdad me está dando lo que yo necesito que me dé o estoy usando plata del emprendimiento para pagar cosas de la casa, pero en el estricto rigor, al final del día, el emprendimiento no me está dejando mucho. Entonces, ¿por qué es importante separar la plata del emprendimiento con la plata personal? Y acá siempre recomiendo tener dos cuentas separadas, dos billeteras separadas totalmente. Y Ujú. aunque en verdad sean dos cuentas personas, o sea, pues yo sé que todos partimos con cuenta personal, probablemente alguien tiene cuenta root o tiene otro tipo de cuenta personal, pero aunque no sea una cuenta empresarial, sobre todo cuando estamos partiendo, a lo mejor idealmente es una cuenta empresarial, pero si no, tener dos cuentas distintas, donde vamos metiendo y vamos sacando las cosas y acá vamos a hacer un orden súper, y el fondo de la invitación hoy día es hacer súper rigurosa en esa separación y en ese orden. Entonces, ¿por qué primero es importante separarlo? Número uno, porque nos da la claridad de saber qué es lo que entra, qué es lo que sale, por qué entró, por qué salió y a dónde se va esa plata. En segundo lugar, porque eso nos permite tomar muchas mejores decisiones. Porque si yo no sé exactamente cuánta es la plata personal que tengo o cuánta es la plata empresarial que tengo, ¿cómo puedo tomar decisiones de deuda, por ejemplo, o decisiones de invertir si yo realmente estoy mezclando todo junto? Después, el negocio va a crecer en la medida que haya orden. Solo así va a ser rentable y vamos a saber si es rentable o no. Porque si estamos de alguna manera subsidiando con las ventas que hacemos del negocio de la vida personal o con la vida personal el negocio, al final del día quizás tenemos un pésimo negocio. Y lo que estamos haciendo es más salir plata que entrar plata y lo estamos haciendo con plata personal que podemos generar distintos tipos de ingresos y a lo mejor no está dando. Entonces, la única manera de verlo claramente es teniéndolo separado. Por otro lado, también no pierdo mi plata personal, porque muchas veces nuevamente al negocio le falta plata y le metemos plata nuestra que teníamos de antes o de alguna cosa que hicimos por algún lado, o me llegó un ingreso o un bono o un reembolso o una pensión.
y estamos perdiendo plata personal en algo que a lo mejor no es bueno que siga funcionando en la medida, y acá también viene un poco, todos amamos nuestro emprendimiento, pero en algún minuto también tenemos que saber hasta qué punto seguimos en eso si al final nos está haciendo perder más que ganar. Y por otra parte, cuando yo tengo muy claro cuánta es la plata del negocio y cuánta es la plata personal, yo puedo planificar mucho mejor en tanto la compra de las que necesito para el negocio como las cosas para la casa. Y nuevamente, decirle a cada uno de mis pesos, tanto a nivel personal como del emprendimiento, a dónde deben ir el mes siguiente. Por ejemplo, ahora que viene agosto, es un súper buen ejemplo hacer todo esto a partir de agosto, porque mañana partimos un nuevo mes y podemos planificar mucho mejor. Así que vamos a ir avanzando en esto. Entonces, esta Había afirmación... una manita levantada de Ah, Luz. cuéntame, Luz. ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Sí, sí, perfecto. Bueno, yo tengo un emprendimiento hace muchos años. Ujú. Ya, y al principio cuando usted empezó a hablar esto de las platas, y justamente hay que separar un poquito las cuentas, ¿no? Tener una de emprendimiento y otra particular, porque si no, todo junto no funciona. Y eso es el gran Total- error de muchos emprendedores o emprendedoras. ¿Ya? Entonces yo tuve Sí. que hacer eso hace muchos años atrás. ¿Ya? Qué De bueno que tener- lo pudiste hacer y ahí me puedes contar un poco tu experiencia, Exacto, porque incluso hay personas que esperan a que el emprendimiento sea más grande todavía para separarlo y más complejo, porque esta afirmación es muy cierta. La plata del negocio no es tuya hasta que no te la pagas. ¿A qué me refiero con eso? Que mientras tú no te hagas un sueldo, la plata del negocio no es tuya. O sea, exactamente. si yo tengo mi negocio y tengo ingresos y gasto en mi negocio y yo digo, me voy a pagar, no sé, este mes 100.000 pesos, esa plata es del negocio hasta que yo no la saco como un pago para mí y la meto en mi cuenta personal. Si no, la plata sigue siendo del negocio y no es mi plata. Entonces, para que hagamos esa separación a ese nivel de mentalidad. Entonces, es súper importante que la plata del negocio no es tuya hasta que tú no te la pagas oficialmente por el negocio. Exacto. Eso yo creo que es un gran error un poquito de las emprendedoras o de los emprendedores cuando recién comienzan. Si no lo tienen ordenado, ya porque al principio también nosotros también cometimos errores, pero después me fui dando cuenta, también a medida de las charlas que daba el centro de negocio, entonces me di cuenta Mm. que había que separar los dineros, uno del emprendimiento y otra parte es particular. No, si no, Totalmente. Y también claro, entender que la plata tuya personal no es del negocio, es tuya personal. exacto, O sea, exactamente. por eso es bueno como hacer esta separación tan drástica mentalmente. Entonces, si yo no me pago del Bueno, negocio un sueldo o en el fondo algún tipo de retiro específico, qué sé yo, con ese ítem, digamos, me lo voy a pagar a mí como un sueldo, como un retiro, esa plata sigue siendo el negocio, hasta que yo yo no creo pase a mi cuenta corriente. Claro, yo creo que es súper buena información la que usted está dando, Fernanda, porque sobre todo los emprendedores y las emprendedoras al principio se nos mezcla todo, ¿ya? A lo mejor por Sí. falta de información, por un ordenamiento, pero uno yo creo que al principio tiene que, como siempre, saber escuchar y ver las Claro, cosas. súper bueno, Claro, Lu. Y aparte que también sí, pasa que uno dice al principio, ay, pero ¿para qué hacer tanta edición si en verdad estoy partiendo o vendo muy poquito? Pero es que da lo mismo, porque lo que pasa es que si no estás mezclando todo y nunca vas a saber si realmente tu negocio te está dando lo que tiene que darte o no. exacto. Ahora Y vamos lo más importante, ir anotando. Yo anoto todo, todo bueno, lo que va saliendo. eso es clave, es Es clave. clave, sí. Y aparte lo que vamos a ver también, pero en el fondo uno tiene que anotar las cosas personales y las cosas empresariales y les vamos a ver un ratito más. Pero ahora Ya, vamos a hablar de las Hola. hola, similitudes. ya, Sí, gracias. gracias, Lu. Ay, ya, gracias, Irene. No, me dejo la última. Ella, perdón. Vamos a hablar de las similitudes y las diferencias entre las cosas personales, las plata personales y empresariales. ¿Cuáles son las similitudes? ¿Qué es lo que tienen de simular las dos? Uno, el orden, como tú lo dijiste, Lu. O sea, uno tiene que tener un orden clarísimo de cuáles son mis platas personales y cuáles son de la empresa. Dos, registrar. Registrar todo lo que me entra y lo que me sale a nivel personal y a nivel empresarial. Nosotros siempre enseñamos a llevar un registro de ingreso y gasto, a la gente le da lata, pero es, a ver, si uno quiere cumplir una meta financiera, así sea salir del endeudamiento, llegar con saldo a favor a fin de mes, poder ahorrar o lo que sea, es fundamental poder saber en dónde se nos está yendo la plata. Si yo no anoto todo, hay un espacio ciego que no veo. Hay un espacio como, hay gente que dice, no, es que yo, mira, yo más o menos es que el aproximadamente no sirve cuando uno quiere lograr alguna meta. Porque el aproximadamente nunca es exactamente, uno tiene que saber la capacidad real que tiene y cómo está viviendo la vida realmente. O sea, cuánto es
tu capacidad de ahorro, cuánto es tu capacidad real de gasto, cuánto son tus ingresos reales. Nosotros las emprendedoras en general tenemos ingresos variables, no tenemos ingresos fijos. O sea, hay meses que uno puede vender más, veces que uno puede vender menos. Con mayor razón hay que ser mucho más ordenado y planificado, porque en el fondo tenemos que tratar de ser provisoras, cosa de que en los meses que hay ventas más bajas, a lo mejor ustedes tienen algún negocio que es estacional. Por ejemplo, yo tenía helado, vendía helado. Yo sabía que en el verano iba a vender mucho más que en el invierno. Entonces tenía que planificarme para que durante el invierno ver a nivel personal cómo iba a pasar el invierno y a nivel de emprendimiento cómo iba a ser capaz de poder pagar el local comercial y a la gente que trabajaba conmigo. Entonces, si yo no soy capaz de ir registrando, probablemente a lo mejor uno tiene un sistema súper sofisticado para el emprendimiento, pero no necesariamente para sus platas personales. Y hoy día en la plata personal hay planilla, uno lo pone todo en un cuaderno, hay aplicaciones, o sea, como que no hay excusa porque hay herramientas, pero lo que uno tiene que hacer es saber llevar un registro, pero preciso de todo lo que me entra y todo lo que me sale. Porque la única manera de poder llevar la otra parte, que es el control, es sabiendo dónde estoy parada. Si yo no sé dónde estoy para hoy día, es muy difícil controlarlo. Y por otro lado, cuando yo quiero planificar y le quiero decir a cada peso dónde va a ir en agosto, en cada ítem de gasto, tanto a nivel personal como empresarial, a nivel personal, no sé cuánto le voy a adjudicar. Imagínate que tiene una bolsa. A mí más que presupuesto me gusta hablar como de tener una bolsa de moneda y billete y decirle a cada peso a dónde va a ir. Entonces, imagínense que yo tengo, le digo ya, ok, yo todos los meses gasto en transporte, tanto, en alimento, tanto, en salud, tanto, en, bueno, una cantidad de ítems en luz, en arriendo, qué sé yo, tanto. Mi plata personal. Ya, yo le voy a decir en agosto a cada peso dónde va a ir. Si yo tengo una meta, le voy a poner el ítem de la meta. Si yo quiero ahorrar y creo que puedo ahorrar 5 lucas, bueno, 5 lucas. Si necesito tener un ítem, otros que son todas esas cosas que uno no ve, bueno, también ponerle un ítem a eso. Entonces ahí planifico mi plata personal. Y en el emprendimiento es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Cuánto estimo que va a ingresar? Porque esa es mi meta de venta, básicamente. Y según lo que yo estimo que va a ingresar, es a dónde va a ir cada uno de esos pesos. No sé si hay alguna pregunta por ahora o no, Sí, pero hay una ya. Sandra dejó una pregunta, pregunta ¿cuánto tiempo se tiene que dar uno para pagarse? Uf, mira, lo ideal es que tu emprendimiento te dé para que tú te pagues todos los meses algo. Pero yo entiendo que hay veces que no se puede, por lo que les digo yo, no por eso la estacionalidad. Por eso es tan importante tener claro dónde uno está parado, porque, por ejemplo, si yo llego y me saco plata para pagarme, porque yo necesito pagar cosas personales y mi emprendimiento no da, en algún punto voy a tener que endeudarme, o aquí o allá. Y lo más probable es que demos plata personal para pagar el hoyo del emprendimiento, porque mi emprendimiento no me estaba dando para yo poder pagarme. Entonces, claro, si mi emprendimiento me da permanentemente algo, lo ideal es que yo pueda hacer todo este orden que estamos acá, registrar los ingresos y los gastos, tanto lo personal como lo emprendimiento, poder ordenar, poder planificar, para que yo pueda decir, ok, yo estimo que mensualmente me voy a pagar 50 lucas, 100 lucas, 200 lucas, 500 lucas, no sé, pero algo realista, porque yo no saco nada con estar sacando la plata, metiendo la plata, sacando la plata y metiendo la plata. Y si mi emprendimiento no da y al final tengo que estar tapando hoyo en algún minuto, tengo que evaluar si conviene seguir con el emprendimiento o no. Porque al final lo que está haciendo es, no me está dejando nada. Lo que está haciendo es, entra, sale, entra, sale, entra, sale. Y probablemente a lo mejor voy a tener que de repente tomar un crédito personal para poder pagar cosas del emprendimiento. Entonces, más que cuánto tiempo, la idea es saber muy bien dónde estoy para hoy día a nivel personal y del emprendimiento y poder planificar y decir, ok, yo de aquí a diciembre, por ejemplo, ¿cuánto es lo que espero vender ya mensualmente? Ya, ¿y cuánto es lo que yo podría sacar? ¿Y cuántos son mis gastos reales del emprendimiento? Reales, me estoy hablando de todo lo que tengo que pagar por el emprendimiento, pero acuérdense que vamos a separar las cuentas. Vamos a tener la cuenta del emprendimiento y la cuenta personal y no se mezclan. Entonces, la cuenta del emprendimiento es para pagar todo lo que el emprendimiento tengo que gastar ahí, po. Si tengo que comprar materiales, tengo que hacer transportes, tengo que pagarle a personas, si tengo que contratar un local o un puesto en la feria, lo que sea, si tengo que usar gas para cocinar, para el emprendimiento, entonces todo eso va en la cuenta del emprendimiento. Ahora, ni siquiera estamos hablando de estar formalizado, no. Estamos hablando ya incluso informal, manejarlo de esta manera separada. Cuando ya hay formalización es más
tiene que ser más exhaustivo aún, porque con la formalización uno tiene que dar boleta o factura, hay que hacer contabilidad y eso tiene que calzar con la plata que uno tiene en la cuenta. Entonces, es bien relevante porque desde que uno parte, porque muchas veces emprendemos porque nos gusta hacer algo y nos apasiona. Todo bien, pero en algún momento hay que evaluar si eso te está dando o no está dando. Cuando partimos por necesidad, que es para poder, en el fondo, solventar nuestra propia vida o la vida de nuestra familia, también tenemos que saber si el emprendimiento nos está dando o no nos está dando, porque si no nos está dando y al final no estamos cumpliendo el objetivo, que es poder solventar la vida familiar, si no es que estamos sacando plata de un lado, poner el otro lado, después tengo que pasar de vuelta para el otro lado. Entonces, es súper importante ser como bien rigurosa en esta separación. Ahora, lo que yo les digo, ustedes lo pueden tomar o no, digamos, pero esto es como la buena práctica. O sea, esta es la manera en que uno puede sanamente poder convivir con las finanzas personales, con las empresariales, porque no saben la cantidad de veces que veo permanentemente personas que están endeudadísimas a nivel personal, que usan sus cupos de crédito, de consumo, sus cupos de las tarjetas, de lo que sea, le piden plata a los parientes y todo para poder solventar hoyos del emprendimiento. Acá vamos a hacer una comparación entre las finanzas personales y las del negocio. Entonces, primero, ¿para qué sirven las finanzas personales? Como lo hablamos, para cubrir nuestros gastos de vida personal, el lugar donde vivimos, la salud, el alimento personal o de la familia, etcétera, etcétera. Y las finanzas del negocio para los gastos del negocio y para hacer crecer tu emprendimiento. Entonces, Ya súper viene para importante. acá. Va a llegar un Sí. taxi. Ya. Es súper importante poder tener mentalmente esa separación que parece obvia, pero cuando estamos haciendo la vida cotidiana se nos olvida y no es tan obvia. Entonces, por eso hay que separar también. Después, ¿de dónde viene la plata de las finanzas personales? Puede venir de que nos paguemos sueldo, de algún bono por ahí, de una pensión, no sé, de repente a lo mejor alguien nos dio un regalo. De ahí viene la plata de las finanzas personales. Y las finanzas del negocio vienen de las ventas, vienen de las promociones, de la venta misma. Entonces, el origen de esos ingresos son distintos. Por eso es tan importante hacer la separación de cuando yo me pago, por eso la frase esa, la plata del negocio no es tuya hasta que tú no te la pagas oficialmente como un sueldo o como un retiro. Pero es por eso es tan importante hacer la separación. Después, ¿en qué se gasta la plata de las finanzas personales? En los gastos que uno tiene personales, como el arriendo de la comida, los colegios, los transportes, las cosas así, no sé, pues necesidades personales de salud, de cuidado, etcétera, etcétera. ¿Y en qué se gasta la plata del negocio? En comprar stock, insumos, en transporte para enviar las cosas, herramientas de ventas digitales, etcétera, etcétera. Entonces, para lo que se gasta la plata del negocio también es totalmente distinto para lo que se gasta la plata personal. Nuevamente, algunos de ustedes dirán, pero esto es obvio. Sí, pero resulta que cuando estamos en el día a día, no sé por qué no se nos hace tan obvio. Después, ¿a quién le pertenece la plata? Cuando son finanzas personales, te pertenecen a ti como persona única y personal. Y o a tu familia, estamos hablando de las finanzas de la familia. Las finanzas del negocio le pertenecen al negocio que tú administras, pero no es tu plata personal. Y ahí hay una gran diferencia. Cuando uno tiene un negocio, tiene un root empresa, si es que uno se formalizó. El negocio es el dueño de esa plata. Por ejemplo, en mi caso personal, que yo tengo inversionistas en mi negocio, tengo inversionistas en el negocio. Y ellos no son inversionistas de mi vida personal. Y viceversa. O sea, yo cuando hago cosas personales no tiene que ver con la plata del negocio. Entonces es súper importante entender que tenga inversionista o no, sea una persona la misma, tiene que entender que la plata del negocio es del negocio y no es tuya personal. ¿Qué pasa si se mezclan las dos? Uno pierde el control y uno se puede sobreendeudar sin siquiera darse cuenta. Y por otro lado, uno no sabe si el negocio te está funcionando o no. ¿Se puede ahorrar? Por supuesto. A nivel de finanzas personales, lo ideal es poder tener un fondo, por lo menos un colchón de emergencia, para todas las cosas que son emergencias personales. Por ejemplo, un problema de salud durante el año, o que de repente, no sé, se echó a perder un electrodoméstico en tu casa importante, la lavadora, qué sé yo. Lo ideal es tener un colchón de emergencia, si es que se puede. Y a nivel del negocio, uno ahorra, uno reinvierte para mejorar el negocio. O sea, los ahorros se llaman reinversión, porque los meto nuevamente al negocio para que el negocio crezca y mejore. Después, ¿qué es lo que yo debo ir registrando o anotando? En las finanzas personales, como le dijimos, todo lo que son los gastos y los ingresos que tienen que ver conmigo personalmente y con el hogar. Y ahí meto el sueldo que me pago el negocio, etcétera, etcétera. Y en las finanzas del negocio, todo lo que son las ventas, todo lo que son los costos, cuánto voy ganando, etcétera, etcétera.
Y como meta principal, cuando yo estoy en las finanzas personales, las mías, mi meta, como ustedes lo dijeron súper bien, es tener tranquilidad, poder tener estabilidad económica, poder planificar, poder, en el fondo, familiarmente estar más tranquilo. Cuando es las finanzas del negocio, lo que se busca es tener una rentabilidad, o sea, que te quede plata con el negocio, poder hacer crecer el negocio, que haya un orden comercial. Entonces, los fines y objetivos son totalmente distintos, por muy parecido que parezcan, a las finanzas personales, a las finanzas del negocio, y por eso es tan importante poder hacer esta diferenciación. Yo les voy a mandar después de esta presentación este vídeo, ¿me acordáis? Por si quieren después ver de nuevo esto que parece tan obvio, pero por tan obvio, una amiga dice una frase que me encanta. Hay cosas que son tan obvias que por obvias se olvidan. Y ahí es cuando muchas veces entramos en problemas. Ahora vamos a entrar en ciertos conceptos claves que parecen nuevamente obvios, pero cuando nos metemos a hacer el doble clic, de repente hay cosas que quizás las tenemos un poco confundidas. Los ingresos, que yo creo que todos entendemos muy bien lo que es todo el dinero que te entra a tu bolsillo o que le entra a tu negocio. Por eso dividimos lo del personal de lo del negocio. Por ejemplo, las ventas con tu producto, esa plata que le entra a tu negocio y a tu bolsillo sería un sueldo, por ejemplo. Los gastos es todo lo que sale de tu bolsillo o sale de tu negocio. Por ejemplo, si yo tengo que comprar bolsa o pagar el gas o tengo un celular que es específico a mi negocio, esos son gastos del negocio. Y si tengo, por ejemplo, que ir al dentista o tengo que comprar la comida para la casa, son gastos personales. ¿Qué es la utilidad? Es lo que finalmente que te queda después de cubrir todos los gastos del negocio. Y acá es donde mucha gente se equivoca, porque piensan que yo veo cuánto me costó, por ejemplo, si alguien comercia algo, dice ya, yo voy a comprar, porque como alguien puso ejemplo, comida de perro, y voy a vender la comida de perro. La comida de perro me costó, voy a inventar porque no tiene nada que ver, pero 5.000 pesos y la voy a vender en 10. ¿Mi utilidad son 5.000 pesos? No. Porque ¿cuánto me costó transportar eso desde que me llegue a mí y después lo llegue yo a la feria o al local comercial o qué sé yo? Hay un gasto. ¿Voy a necesitar a otra persona que me ayude a venderla? Sí o no. ¿Necesito, no sé, calefaccionar el lugar donde está? Sí o no. O sea, para que mi negocio funcione, hay otros gastos asociados. Tengo que tener un contador que me lleve la contabilidad o no. Entonces, finalmente la utilidad real no es 5.000 pesos. Si yo compro la comida en 5, la vendo en 10. Y eso es súper importante entenderlo, porque muchas personas dicen, no, no, si me está quedando plata, porque... Pero al final todo, lo que me pasaba a mí en mi negocio cuando yo lloraba a fin de mes después de haber vendido mucho, era que todo lo que yo ganaba era para pagar otras cosas. Para pagar a la gente que trabajaba conmigo, para pagar los impuestos, para pagar al contador, para pagar los insumos, para pagar el gas, para pagar la luz, para pagar el arriendo del local, y no me quedaba nada. O sea, yo tenía cero utilidad, cero. Y yo juraba que me estaba yendo súper, súper bien, porque vendía mucho. Entonces, vender mucho no significa que te está quedando mucho. Lo que hay que hacer es tratar de que si tú vendes poco o mucho, te quede para ti finalmente y se paguen todos esos costos asociados, que muchas veces hay muchas que son invisibles, que ni se ven. Cuando hablamos del capital, hablamos del dinero o los productos en los que partes para tú puedes generar tus propios ingresos. Entonces, el capital inicial que se llama es la plata que uno pone para poder partir tu negocio. O cuando tú partes comprando cierta cantidad de productos, con eso es lo que tú estás partiendo, ¿cierto? Y cuando uno invierte, son gastos, entre comillas, que uno está haciendo para crecer. Por eso después vamos a dividir probablemente las deudas buenas y las deudas malas, porque hay deudas que son para crecimiento y otras deudas que lo que te hacen es que te van hundiendo, ¿cierto? Pero, por ejemplo, si a ti te está yendo bien, tú estás vendiendo harta comida de perro, tú a lo mejor vas a reinvertir lo que te entró para comprar más comida de perro. Y así, o a lo mejor comprar una nueva variedad, y así ir haciendo crecer tu negocio. Ahora, cuando hablamos de deuda, como les dije, es plata que no es tuya. Así de simple. En Super Chile no es plata que no es tuya. La gente se confunde con el concepto del crédito a la deuda. Y el crédito a la deuda es trabajar con plata que no es tuya, a nivel personal y a nivel empresarial. Entonces, a nivel personal, cuando yo tomo deuda, ya sea de consumo, hipotecaria, la que sea, estoy usando la tarjeta de crédito, la línea de crédito, lo que me hayan ofrecido, por muy sin condiciones fantásticas y que me estén diciendo que esto no tiene comisión o qué sé yo, o son cuotas sin interés, estoy trabajando en plata que no es mía y esa plata la tengo que devolver de alguna u otra manera y esa plata no me la van a regalar. Esa plata de alguna u otra manera tiene un beneficio para la persona que te la está prestando o para la institución que te la está prestando, salvo que sea un pariente muy cercano que te presta la plata, pero tú igual se la tienes que devolver, ¿cierto? Em, Después, cuando hablamos de ahorro, es parte del dinero que uno recibe y que después de ver que todos los gastos están hechos, yo puedo eventualmente guardar un poquito, ¿cierto? Entonces, nuevamente cuando tenemos metas,
es importante que uno pueda tener 3 lucas, 2 lucas, 5 lucas, entender si yo tengo una capacidad de ahorro real o no. Hay muchas personas con las que trabajamos nosotros que ahorran teniendo deuda. Y deudas de consumo, por ejemplo, que tienen una tasa alta. ¿Y cuánto te dan por el ahorro? Por el ahorro te van a dar un 4 y tanto por ciento máximo, un 5 ya con mucho. Y si tomáis más riesgo, podéis perder, porque hay instrumentos que te podrían eventualmente dar un poco más, pero son mucho más riesgosos y tú podéis perder parte de tu plata. ¿Y cuánto te están cobrando en interés en un crédito? Por ejemplo, cuando si yo tengo una tarjeta de crédito que voy pagando el mínimo nomás. ¿Cuánto es lo que estáis pagando con eso? O por ejemplo, si tengo un crédito a consumo, ¿cuánto es la tasa? Ni siquiera la tasa el CAE, que el costo no es el equivalente de ese crédito. Probablemente estoy perdiendo plata si ahorro teniendo deuda. Los hipotecarios es distinto porque es un tipo de deuda que te va haciendo crecer, porque tú vas adquiriendo un bien que eventualmente en algún minuto va a tener plusvalía o qué sé yo. Y generalmente las tasas del hipotecario son más o menos bajas, son más o menos similares a lo que te puede estar dando el ahorro, pero el resto, cuando son deudas generalmente de consumo, son deudas que tienen tasas mucho más altas. Cuando vamos a hablar del flujo de la caja, es como un diario donde uno va anotando todo lo que entra y todo lo que sale del negocio. Por ejemplo, cada día, cada semana y cada mes. Entonces, el flujo de caja no es más que eso, ¿no? Es como lo que entra, lo que sale, lo que entra, lo que sale. Que no necesariamente cuando uno de repente ve, por eso uno ve tanto la cuenta del banco y va viendo, ya, me entró esto, salió esto, me entró esto, salió esto, me entró esto, salió esto. Entonces, de repente uno ve las ventas, ve lo que te ingresó y no es lo mismo que uno tiene dentro de la cuenta del banco. Y eso pasa lo mismo a nivel personal. Y mucha gente me dice, pucha, es que yo pago la tarjeta de crédito no sé qué época del mes. Entonces, claro, yo noto como que tuviera esta plata, pero esta plata no la tengo en verdad en la cuenta del banco. Entonces, el flujo de caja lo que te va mostrando es lo que en verdad entra y sale. Es como un diario que uno va anotando lo que entra y lo que sale. Anteriormente, yo me acuerdo que mi papá usaba una cuestión que se llamaba la libreta de banco, que es una libretita, donde llevaba justo esto. Todo lo que le entraba al banco, todo lo que le salía al banco, todo lo que le entraba al banco, todo lo que salía. Después un presupuesto, a mí me encanta, para mí un presupuesto es un plan, es una planificación, es decirle a cada peso dónde va a ir. Eso es. Entonces, el próximo mes en agosto, a nivel personal y a nivel empresarial, emprendedor, díganlo ustedes, propónganse hoy día decir a dónde va a ir cada uno de sus pesos, por ítem. Entonces, en el ítem, a nivel de personal, como les dije, en el ítem transporte, voy a ponerle tanto, es como, imagínense un juego, así como que yo fuera poniéndole fichas a cada cosa. En el ítem transporte, ¿cuánto le voy a poner durante el mes de agosto? Ya, le voy a poner 30 lucas. Y ahí cada 15 días voy viendo, o una vez a la semana, si voy en el presupuesto o no voy en el plan que había puesto por esa categoría. Después, en el ítem de alimentación del hogar, ¿cuánto le voy a poner? Perfecto. En el ítem de salud, ¿cuánto le voy a poner? En el ítem de pagar el arriendo, no sé qué, o del hipoteca, o las cuotas de los créditos. Entonces, si yo voy viendo cómo voy y puedo ir planificando y puedo ir ajustando, porque si no, lo que pasa es que si no le decimos a cada peso dónde debe ir, finalmente no tenemos ni un control sobre lo que está pasando con esta plata. Y a nivel emprendedor también. Ahora, ¿qué es lo que es un costo fijo? El costo fijo son los gastos que uno paga todos los meses aunque no uno venda nada. Y aunque no te ingrese nada. Es lo que de alguna manera también en finanzas personales llamamos los gastos esenciales. O sea, por ejemplo, yo todos los meses tengo que comprar algo de comida, aunque sea un pan y té. Pero eso lo tengo porque tengo que alimentarme de alguna manera. Eso es un costo fijo, puede ser un poco variable según lo que vaya comprando, pero tengo que comer algo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el arriendo o si yo estoy pagando un hipotecario? Es algo que tengo que pagar igual. Después, ¿qué pasa? La luz, claro, a lo mejor puedo tratar de prender la luz lo mínimo posible, pero hay un mínimo que un fijo igual. Me ingrese o no me ingrese, venda o no venda. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los variables? Los costos variables son los costos que varían según si yo voy vendiendo o no. Entonces, por ejemplo, puede ser que las materias primas, los insumos en tu negocio sean variables. Porque si yo, por ejemplo, hago pan o hago pastelería, si yo un mes vendo más, voy a tener que comprar más harina, más azúcar, más. Entonces es variable, pero si un mes me vendo menos, eso se va ajustando. Me pasa, por ejemplo, a nosotros, yo trabajo con temas más digitales. Claro, cuando tengo sobrecarga de trabajo, a lo mejor tengo que contratar a más personas pero no fijo, sino que a lo mejor por proyecto y cuando tengo proyecto lo puedo achicar. Entonces son más variables, pero hay ciertas cosas que son bases, como por ejemplo las licencias, los software y cosas así, que es como la base de mi negocio que yo vendo o no venda, los tengo que pagar igual. Ahora, vamos a hablar del margen de la ganancia, que es lo que realmente ganas por cada producto de venta. Y acá es donde lo que yo le decía antes, ¿no? En el fondo, si un producto te costó 6 lucas y tienes que gastar varias cosas para poder venderlo. Tener bolsa, por ejemplo, un transporte, a lo mejor algún tipo de energía, luz, gas, o lo que sea. Entonces, al final del día yo lo vendo en 10 lucas,
mi margen no son 4, ¿cachai? Porque finalmente con todo me costó 8, me quedó solamente 2 lucas finalmente de margen. Entonces, muchas veces como que queremos tanto nuestro emprendimiento que como que nos autoengañamos un poquitito. Suena duro, pero a mí me pasaba. Yo cuando lloraba a fin de mes me pasaba. Y quería creer que me estaba quedando plata. Y la verdad que no me quedaba nada. Yo solamente trabajaba para pagarle al Estado de Chile con los impuestos, para pagarle a la gente que trabajaban conmigo y para pagarle a mis proveedores, nada más. No me quedaba absolutamente nada para mí. Entonces, cuando hablamos del concepto de presupuesto, como les dije, es un plan donde le vamos a decir a nuestra plata a dónde va a ir exactamente en cada ítem cada mes. Y lo que tenemos que ir viendo evaluando cómo va avanzando a nivel personal y empresarial. Nuevamente, esto se maneja más o menos con la misma racionalidad y si queremos realmente tener orden, tranquilidad y todas esas palabras que dijeron bonitas al principio, libertad y todo eso, esto es algo que tenemos que hacer. Y acá, lo que les decía, decirle a cada peso dónde debe ir. Entonces, los gastos fijos en general son gastos que se repiten permanentemente. Por ejemplo, yo sé que es un gasto que es totalmente innecesario, pero yo, por ejemplo, tengo Netflix. Entonces, sé que todos los meses tengo que pagar eso. Si no, lo corto, pero yo sé que lo tengo que poner. Entonces, en el ítem entretención voy a tener que poner ese costo porque lo tengo metido. Después, los gastos variables, como le dije, son los que pueden cambiar. A lo mejor no tengo que ir al dentista todos los meses, pero a lo mejor sí el próximo mes voy a tener que ir al dentista. A lo mejor no tengo que, no sé, cambiar el hervidor, pero ya estoy viendo que el hervidor está medio malo, entonces probablemente el próximo mes a lo mejor se me va a echar a perder. Y tengo que dejar el ítem de imprevistos también. Entonces, cuando yo hago esa planificación, tanto a nivel personal como de mi emprendimiento, tengo que tener súper claro cuáles son las cosas que tengo que pagar sí o sí, así no venda cero o así no me ingrese cero como sueldo, como lo que sea, personal. Cuáles son las cosas que pueden ir variando y que a lo mejor hay algunas que la puedo postergar para otra vez más adelante. Y cuáles son posibles imprevistos, que yo sé que es muy difícil adelantarse, pero por ejemplo, si yo tengo un vehículo con el que hago transporte para mi emprendimiento, que puede ser mi vehículo personal, y pucha, ya cacho que están más o menos los neumáticos están bien gastados, y ahora estamos en invierno, va a llover, a lo mejor probablemente de aquí a 4, 3, 5 meses voy a tener que cambiar o 1 o 2 o 3 neumáticos. Entonces, eso es algo que yo puedo a lo mejor anticipar un poco. Entonces, la pregunta para ustedes. ¿Tienen exactamente claro cuánta plata les ingresó por venta el mes pasado? Acá no me tienen que decir cuánto, pero o al menos me gustaría que tomaran el papel y el lápiz y anotaran con certeza absoluta cuánta plata les ingresó al negocio y cuánta plata les ingresó personal. Así el monto exacto. Ah, yo tengo clarito lo que me ingresó al negocio porque lo saqué ayer, pero personal ¿Ya? todavía no lo saco. Ya. Entonces, esa es tarea para la casa. ¿Ya? O sea, hacer eso, acá ya empezamos con ejercicios para que se lo lleven para tarea para la casa. Saber cuánto les ingresó, no cuánto ganaron, no cuánto fue la ganancia, sino que en ingresos. ¿Cuánta plata les ingresó el mes pasado? Bueno, ya estamos 31, probablemente durante julio. Este mes, el mes de julio, a nivel personal y a nivel del emprendimiento. Después, segunda ejercicio. ¿Cuánta plata ganaste por ventas el mes de julio a nivel de tu emprendimiento? Entonces, una cosa es cuánto te ingresó y cuánto efectivamente ganaste. Cierto que estuvimos hablando del margen y estuvimos hablando de cuánto es la ganancia real y todo. Con todo eso que te ingresó, cuánto efectivamente es lo que ganaste, lo que tú decís me quedó finalmente para mí, para libre disposición del negocio en el fondo. Por si quiero reinvertir en el negocio, qué sé yo. Y después, ¿cuánto nos quedó finalmente? Porque muchas veces decimos, ya, ganamos tanto, pero al final del día me tengo que pagar el sueldo también y tengo que pagar otras cosas, ¿cuánto te va a quedar finalmente? Entonces, una cosa son las ganancias por venta y otra cosa son cuánto te quedó finalmente después de haber pagado todo lo que tenés que pagar del negocio. ¿Se entiende la diferencia, no? Espero que sí, si no me hacen la pregunta. Entonces tenemos ejercicio número 1, ¿cuánto te ingresó? Perdón, ejercicio número 1, ¿cuánto te ingresó por ventas durante julio y cuánto te ingresó a tu bolsillo personal? Ejercicio número 2, ¿cuánta plata ganaste por ventas el mes pasado? Y finalmente, ¿cuánta plata te quedó en julio? Puede que incluso sea, no te haya quedado nada y que no haya salido para atrás, que pasa mucho en los negocios, pero es bueno conocer exactamente ese número. Ejercicio número 4, ¿cuánto invertiste en el negocio durante julio?
Y acá inversión estamos hablando de todo tipo de cosas. Si tuviste que arreglar algo específico, una máquina o el lugar donde estáis, o invertiste para comprar más stock, o sea, ¿cuánta plata invertiste en tu negocio durante este mes de julio? Después tenemos, vamos a avanzar acá. Un minuto. Ya. Espérame, voy a subir el volumen porque otra vez te estoy escuchando bajísimo. Ah, ya, ahí, Ahí sí. ya, ya, ya. Eh, Ay, que Sí, soy dispersa. tenía una pregunta. Sí. Ay, qué terrible. Pero no importa, cuando te acordís me decís. Ya. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos el ejercicio cuando invertiste. Acuérdense que les voy a mandar la presentación, así que no, pueden Ah, hacerlo eso, después con eso. más tiempo. Cuando en la parte de inversión, Ujú. no estoy hablando también de lo que uno da vuelta, o sea, lo que compré en materiales de nuevo, Sí, va a ser de nuevo. sí, es una Ya, inversión, porque si tú dejas de comprar materiales, no podrías seguir vendiendo. ok. Entonces, tú estás invirtiendo en eso para poder seguir vendiendo, o a lo mejor de repente compraste más materiales para vender más. Entonces, la inversión es justamente eso. Es toda la plata que uno le vuelve a meter al negocio en términos de comprar más stock, de hacer arreglos, bueno, a lo mejor de repente tuvo que invertir en sacar permisos de no sé qué cosa, o a lo mejor invertiste en hacer una marca, en un logo, no sé. Todo eso es inversión del negocio. Porque lo que nosotros estamos esperando es que esa plata que tú le diste vuelta en el negocio, lo que estamos buscando invertir es para que te genere, que te genere más. Pero se llama inversión y no solamente gasto, ¿no? Ok. Después, ¿cuánta plata esperas que te ingrese por ventas en agosto? Fernanda, ¿Mm? Fernanda, Sí, ¿me escuchas? sí, sí, te oigo. Tengo una duda. Mira, Dime. me dices que cuando hago un gasto por un producto o un insumo o materia prima Ujú. que gasto para realizar mis productos, Sí, eso se llama inversión. buena inversión. Ya. Pero si ese gasto lo tengo todos los meses tengo que comprar, por ejemplo, un litro de aceite. ¿Ya? Estás invirtiendo todos los meses. A ver, en No es estricto un... rigor, a nivel no- contabilidad es distinto. Yo estoy hablando para nivel de orden mental nuestro. Porque en el fondo, perfecto. si tú no inviertes en el aceite, no vas a poder hacer tu producto, po, Claro. ¿cachai? En cambio, un gasto es algo, por ejemplo, no sé, pues, algo como que, a ver, estoy pensando en algunas cosas que son la luz, el agua, no sé qué, uno dice ya, eso no, más que una inversión, es un gasto igual. Obviamente que si yo no tengo luz, agua, que no va a poder trabajar, pero lo que voy yo es que tú para poder vender tu producto necesitas el aceite. ¿Cachai? Entonces el aceite yo lo veo como parte de una materia prima de tu producto. Por eso yo lo veo como una inversión, porque para poder vender más y para poder volver a darle vuelta a tu producto, tú necesitas esas materias, esos insumos. Las O, materias por primas ejemplo, para producir. exactamente. Es por ejemplo, si hay gente que compra y vende, perdón que use por ejemplo el de la mascota, pero si yo compro comida de perro y la vendo, yo estoy invirtiendo en el stock de comida de perro. Porque el día de mañana, si me roban eso, me van a robar mi stock. Es una inversión, es plata que yo tenía para ahí, que yo esperaba vender. Y si yo por X motivo no la puedo vender a la plata a las 10 lucas, pero tengo plata parada, lo que necesito es hacer una super venta con ahorro, en el fondo un ofertón, para que los clientes, pero para que esa plata circule en el fondo, porque es una plata que yo tengo invertida en el stock. Es como tenerla invertida en materia prima. O por ejemplo, tengo invertida en máquinas. Si yo tengo que comprar una Perfecto. máquina, es una inversión también, porque en el fondo yo estoy comprando una máquina para poder producir más. Ahora, si una máquina, por linda, por bonita, y no es para producir más, entonces no es una inversión. Si yo, por ejemplo, mando a hacer un logo, para mí es una inversión porque estoy haciendo más profesional, sé que se vea más profesional ¿cómo se llama? Mi emprendimiento. Entonces, yo no lo estoy viendo desde el punto de vista contable, sino que estamos acá hablando desde un punto de vista de cómo nosotros separamos lo empresarial de lo emprendedor, de lo personal y cómo mentalmente para nosotros invertir en el negocio es reinvertir lo que va quedando, lo invierto para comprar más insumos, más stock y hacerlo crecer eventualmente en algún minuto. No sé si se entiende bien la, Sí, la- la diferencia que hago yo. sí, perfecto. Ya, Gracias, Fernando. ya. Ahora en agosto la idea es que podamos planificar, ¿cierto? Ya vimos julio con los anteriores y ahora podemos decir cuánto esperas vender este mes en agosto. Ahora, hay que tratar de ser súper mega realista. Tratar de ser lo más realista posible. Siempre pone ser optimista, pero el realismo es lo que nos permite poder planificar mejor. Entonces,
realistamente cuánto en base al stock que manejo, las condiciones como estoy día al mercado, no sé cuánta competencia tengo, ¿verdad? Puedo, y en base a lo histórico de cuánto he vendido en agosto y qué sé yo, o cuánto he vendido en los últimos meses, puedo realmente para poder hacer una planificación y como decirle a cada peso dónde va a ir el próximo mes. Y irlo evaluando semana a semana. Entonces, una cosa es cuánto espero que me ingrese y lo otro es cuánto espero ganar, que son dos cosas distintas, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto espero que me ingrese por venta? O sea, ¿cuánto voy a vender este mes? ¿Y cuánto es lo que yo creo que voy a ganar este mes por esas ventas? Entonces, también, en base a viéndolo de julio, uno puede ir estimando y puede ir haciendo ajustes. Porque si de repente no gané nada en julio, vendí, pero no me gané, quiere decir que tengo que hacer ajustes, subir un precio o bajar algún tipo de, buscar otro proveedor más barato o bajar algún tipo de insumo, buscar una alternativa, no sé, que pueda producir lo mismo pero con otro tipo de material, no sé, o sea, un servicio, a lo mejor ver si puedo hacer esto más barato, eh, abaratar el costo de costo de hacerlo y para que me quede más. Entonces, por eso es distinto el ingreso al gasto, al ganar, perdón, y es algo que lo ideal es proyectarlo para poder ir haciendo los cambios necesarios para que te vaya quedando. Bueno, esto el cuánto te va a quedar y el cuánto va a invertir. En agosto necesitamos hacer inversiones, eso también es importante entenderlo. Si hay que reparar algo, si hay que comprar algo, si tengo que comprar más stock, porque eso, ustedes bien lo saben, van a tener que dejar esa plata ahí de alguna manera como provisionada para poder hacer esa inversión. Porque si no, ¿cómo le voy a hacer la inversión? Voy a tener que endeudarme, no me queda de otra. Entonces, si es una inversión hiper necesaria, voy a tener que hacerla sí o sí en agosto. Si es una inversión que puedo postergar y no tengo la plata ahora, bueno, posterguémosla hasta que efectivamente pueda pagarla con mi propia plata del negocio y no que tenga que estar endeudándome. Y pasa un poco lo mismo con la plata personal. O sea, si yo tengo que hacer un gasto personal en agosto, importante, como les dije, de repente un tema de salud o un tema que lo veo más planificado, ¿no? O un tema de que tengo que hacer un arreglo al automóvil que tengo, qué sé yo, lo ideal es no tener que endeudarnos, ¿no? Y poder hacerlo con plata propia. Entonces, poder evaluar esa situación y decir, ok, ¿cuánta plata necesito tener provisionada para esto finalmente? Y si no tengo los medios, pucha, ¿cómo voy a financiar eso si lo tengo que hacer urgentemente? Y ojalá sea de la manera más barata posible. Y ojalá ya no tenga copado mi posibilidad de crediticia, porque si no, no voy a poder hacer ese gasto. Entonces hablamos del flujo de caja que les dije que era como este diario, ¿no? Que uno lo lleva semanal, diario, mensual, pero básicamente es toda la plata que entra y toda la plata que sale. Uno la puede tener en cuenta del banco, lo puede tener debajo del colchón, pero eso básicamente es lo que entra y lo que sale. Entonces, el presupuesto es un plan, ¿cierto? Yo en agosto voy a planificarlo, pero el flujo es lo que realmente pasó en el mes. Entonces, por eso es tan importante como agarrar las monedas o billetes, digamos, de buena manera, antes se decía físicamente, ¿no? En distintos sobrecitos. A mí me encanta la mentalidad del sobrecito. Así, ahora vamos a tener que ser digital y como abstracto, ¿no? Pero el sobrecito que era para pagar los insumos, el sobrecito que era para pagar la cuenta de la luz y el agua y el arriendo, el sobrecito que era para pagar el transporte, tanto a nivel de mi emprendimiento como personal. Porque así, si por ejemplo en un sobre me sobró de algo, lo puedo sacar y poner el que me está faltando. Y puedo ir compartimentando y viendo efectivamente en qué ítems me estoy pasando de mi presupuesto y en qué ítems me está sobrando. Ojalá me sobre. Y si al final me sobra de alguno, bueno, es plata que se puede reinvertir en el negocio o se puede ahorrar si a nivel personal. Pero esto es exactamente lo mismo a nivel personal que a nivel emprendedor. ¿Y por qué es importante este concepto del flujo de caja, ¿no? Esto de lo que entra y lo que sale? Porque en el fondo nos va a ir ayudando semana a semana a ver si es que estamos ganando más de lo que estamos gastando o si no estamos endeudando sin darnos cuenta. Entonces, a nivel personal y empresarial o emprendedora, es importante ir llevando este registro de ingresos y gastos. Nuevamente volvemos a la simpleza misma del registro de ingresos y gastos. Hay personas que lo llenan en un cuaderno y está perfecto. La idea es que lo lleven donde a ustedes les acomode y les haga sentido. Hay personas que tienen planilla, nosotros tenemos una planilla que yo les puedo compartir para llevarla a nivel personal, pero lo pueden llevar también a nivel del emprendimiento porque es una planilla sencilla. Tenemos una aplicación, pero eso solamente es por invitación de nuestros clientes como Banco Falabella, como les dije, Banco Estado, Caja Los Andes, Caja La Araucana. Pero lo que importante, pero hay muchas aplicaciones, hay distintas herramientas, pero lo importante es que ustedes estén ustedes en el control de su dinero. Porque lo importante es decirle a cada peso dónde debe ir para no tener que preguntarse todos los meses y a dónde fue a parar.
que es lo que nos pasa a muchas emprendedoras y emprendedores, tanto a nivel personal como emprendedor, tanto a nivel familiar incluso. Las finanzas familiares muchas veces pasa lo mismo. Entonces acá, pues por ejemplo, un flujo simple. El día lunes me ingresó 10 lucas, gasté 2 lucas, entonces me quedaron 8, ¿cierto? En la semana. El día martes me ingresaron 20 lucas, gasté 3, pero en el fondo yo ya había acumulado 8, ¿cierto? Entonces, acá en el fondo lo que pasa es que uno va, en base a lo acumulado, se va sumando o restando semanalmente. Entonces ahí ustedes van viendo, lo pueden hacer mensual, semanal, uno puede partir por el primer día del mes, ir haciéndolo semana a semana y lo van acumulando hasta llegar a fin de mes. Entonces al final ustedes van viendo inmediatamente cuánto es el saldo, si es a favor o en contra acumulado. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Súper simple. Pero acá, esta columna de acá es lo que nos va dando la pauta de si que efectivamente nos va quedando o no nos va quedando. Sí, se entiende. Ya, súper. La recomendación, siempre planificar el próximo mes y siempre cada viernes planificar la próxima semana y hacer estos ajustes y hacer los ajustes de nuestra planificación, presupuesto, como quieran llamarle, semana a semana según cómo vayamos. Y eso era básicamente lo que le quería compartir como en breve. Duda. Sí, todas las preguntas que quieran. Sí, lo que pasa es que yo trabajo los fines de semana, pues. Entonces mi semana empieza el viernes. Planifico Ya, el jueves, sí, planifico, sí, o un poquito antes, el En miércoles. realidad yo lo pongo el viernes porque mi semana parte, yo trabajo de domingo a domingo, pero a mí mentalmente me sirve planificar los viernes, pero cada uno que lo ponga en verdad. Creo que hay un micrófono abierto, Steffi, no sé si Steffi está por ahí. Hay gracias. Sí. Sí, cada uno que lo haga como, por eso digo, esto es súper adecuado a la realidad de cada uno. Yo no conozco los negocios de todas, pero yo ahí trato de adecuarlo a mi negocio. Pero a mí me sirve los viernes porque parto fresquita, ya la otra semana sabiendo bien cómo viene. También hago una planificación de las tareas de la semana. Entonces sí ya sé como que a lo que me voy a dedicar, ¿no? Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tanto a nivel de la plata que me entra y sale, tanto a nivel de los pagos que tengo que hacer, como tanto a nivel de si estoy baja en ventas, qué es lo que tengo que hacer para subir las ventas, tanto a nivel de tareas, porque el tiempo es limitado, el tiempo de todas nosotras. Y la verdad que personalmente he descubierto que cuando tengo como, voy haciendo estas como priorizaciones de las tareas y voy haciendo el check, 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 soy mucho más productiva que cuando como que lo dejaba un poquito más así como que fueran saliendo cosas. Y en los lunes, por ejemplo, tenemos reunión con todo el equipo de trabajo y decimos qué vamos a lograr esta semana y cuáles son los logros de la semana. Y ahí vamos viendo cómo va avanzando ese logro de la semana y qué sé yo. Entonces, tiene que ver todo lo de las finanzas con el tema también de cómo, qué tan eficientes somos en el emprendimiento cuando logramos planificar mucho mejor. Y efectivamente, hazlo tú en el día de la semana que te da como además nomás. ¿Alguien más tenía una pregunta? ¿O las dejé quizá con más dudas que certezas? Yo tengo una pregunta. Victoria. Por ahí hay una pregunta. Sí, dime. Hola, resulta que yo tengo un emprendimiento de servicio, Ujú. entonces me cuesta ponerle como el precio al servicio. Hace poco Ya. ajusté el precio y ha sido mucho mejor porque en verdad tengo más ingreso al final y todo, y justo me han salido también más clientes. Pero es un poco relativo cuántos clientes salen, cuántos no. Entonces, como que me cuesta planificarme y presupuestar cuánto sería para el próximo mes, ¿cachai? Sí, Entonces, te entiendo. eso, en verdad no sé cuál es la pregunta No, específicamente. pero es un buen ejemplo porque el servicio lo más difícil es poner precio. Siempre, Ujú. no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Poner precio a las cosas es difícil. Cuando son productos, por último no tiene el costo, ¿no? De cuánto te salió hacerlo, qué sé yo, ya, y uno le puede decir, ya le voy a poner un 20% arriba, un 30, un 40, un 50, bueno, da lo mismo, no sé. El servicio es como, ok, ¿cuánto cobro por hacer esto? Y ahí es lo que entra muchas veces el valor hora por persona. O sea, por ejemplo, generalmente las consultoras hacen eso, ¿no? Los que tienen consultoría, en el fondo dicen, no sé, mi valor por hora vale tanto, entonces yo voy a ver cuántas horas de trabajo me toma hacer esto y le pongo un valor. Ahora, tiene que ser un valor competitivo de mercado también. Entonces ahí, porque si no, si uno le pone un súper alto valor, la gente te lo va a pagar o no te lo va a pagar. Entonces, a ver, a nivel de poner precios siempre es complicado, pero hay que ver finalmente cuánto de tu tiempo, del tiempo de otras personas se necesitan y si tú tienes que pagarle a otra persona por hacer esa pega, cuánto tendría que pagarle a la otra persona.
para que hiciera esa pega. Y ahí ponerle el valor. Ahora, la proyección tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con el conocer tu negocio y el saber históricamente para atrás, más o menos cuánto es lo que tú podías generar en promedio, en un mes promedio, porque hay meses que son buenos y meses malos. Entonces, en un año promedio, en un mes, ¿cómo podéis sacar un mes promedio? Entonces, por ejemplo, un mes malo para ti es vender cero, puedes vender X, y un super mes es tanto. Entonces, también tiene que ver con la estacionalidad y la contingencia. Si tú estás por ejemplo, en un área o en una industria en que están pasando cosas de que se está requiriendo más tu servicio, a lo mejor tú puedes hacer una predicción un poco más optimista. Si estás en un área que de repente se paralizó y que nadie, por ejemplo, no sé, ponerle publicidad. Estoy hablando que cuando la economía anda mal, se vende re poco. Entonces, bueno, hay que tirarlo a la baja. Pero la proyección tiene que ver con varias variables, con la variable histórica, de conocer tu negocio, con la variable contingencia, de cómo está funcionando hoy día la industria, y también entender tus capacidades comerciales. O sea, si tú, por ejemplo, no sé, ya lleváis conversado, a lo mejor en el servicio además, como que los tiempos de cierre de los negocios pueden ser más largos. Eso también es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Cuántos en promedio te demora en cerrar un negocio? ¿6 meses? ¿2 meses? ¿Hay alguna industria que se demora un año en cerrar? Entonces, claro, en el fondo yo vengo conversando hace 3 meses con un cliente, posible cliente, pero no cierra y no cierra y no cierra. Entonces, bueno, ¿cuántos son? Entonces, todo eso lo tengo que meter para poder proyectar más o menos. Pero al final, la que mejor conoce el negocio eres tú, entonces tienes que meter las variables que son críticas en tu negocio para poder proyectarlo. Entonces, por ejemplo, si de enero a ahora, ¿cuánto has vendido? Y de aquí a fin de año, ¿tú crees que va a poder vender algo similar en promedio? ¿O tú crees que puede ser un poco mejor en base a las conversiones de lo que hay tenido hasta ahora? ¿O tú crees que se va a parar un poco? Entonces, por último, toma la referencia de enero, julio y decir, ok, el segundo semestre, ¿cómo lo voy a planificar? Y ahí lo dividís por mes. Y traté de ponerle un mes promedio. A lo mejor te va a quedar corta o a lo mejor te va a quedar a favor. Pero lo importante es tener algo que sea lo más realista posible. Para poder como entender de que son los gastos que son fijos y los costos fijos vais a tener que pagarlos igual. Y los que son variables van a depender de la cantidad de pega que tengáis. Pero lo importante, y a nivel personal es exactamente lo mismo. O sea, a nivel personal, ¿cuánto es lo que voy a gastar en agosto? ¿Cuánto me gasto todo el agosto más o menos? ¿Cuántos son los tipos, qué imprevistos puedo tener en agosto? Y así es una planificación y nuevamente pensarlo de una manera mega simple, como que tuve una bolsa de plata y cada billete a dónde lo voy a poner. Es como un juego también, porque al final el día uno igual está apostando un poco al futuro, ¿no? Al mes. Pero si tenemos data histórica, si sabemos para atrás cómo hemos venido los últimos tantos meses en gasto, hay cosas que se van repitiendo permanentemente, cómo ha ido el negocio. Entonces, ahí a lo que voy es que es un juego de alguna manera de variables, pero es mejor tener una proyección a no tener ninguna. Y esa proyección la vaya ajustando semana a semana. Hasta que al final ya hay que tener claridad absoluta que este mes fue tanto, entonces el próximo mes, septiembre, un mes más, de repente por el 18 este mes, ¿cuántos días son? El feriado, porque eso influye muchísimo en los negocios. Entonces nuevamente hago la proyección para septiembre en base un poco a como ya planifiqué en agosto. Ya justo, y así voy. Entonces, agosto es súper bueno partir ahora, tanto a nivel personal como empresarial, porque es un buen ejercicio hacerlo ahora. Además que agosto, no sé para el negocio de ustedes, pero es un mes como bien, no sé, promedio. Los que trabajan en vendiendo la empresa empiezan a hacer los presupuestos para el próximo año. em, no es un mes muy caro ni un mes muy barato, no hay tanto feriado. Entonces, como un mes, es como un buen mes. Es como un abril, digamos, como de repente como un mes así, aunque en abril hay que pagar de repente impuestos, cosas así, pero es como un mes que es un buen ejercicio hacerlo en agosto, así que creo que para poder hacerlo tanto personal como empresarial. No sé si Sí, contesté tu pregunta o no, sí, pero Caleta, eso, sí. Muchas gracias. súper. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pero hay una pregunta en el chat. Dice Ya, lo siguiente: ¿cómo se hace cuando uno produce en la misma casa? Yo vendo alimentos y por lo general el gasto de luz y agua sube sí, dependiendo de la cantidad de producción, entonces no siempre es fijo. exacto. A ver, es una súper buena pregunta, sobre todo que existe la figura de microempresa familiar. No sé si de repente tú trabajas como microempresa familiar dentro de la casa y qué sé yo. Lo importante es entender esto. Hay gastos que son del hogar y gastos que son del negocio, independiente de que usemos un espacio físico. Entonces, por ejemplo, si tú cocinas, no sé, voy a decir una torta, haces torta. ¿Cuánto te sale hacer una torta?
en términos de los materiales, estimáis en gas cuánto te podría salir, etcétera, etcétera. Entonces tú decís, ok, si este mes hice o voy a hacer 10 tortas, eso que tú dijiste que iba a usar en gas, lo estimáis, o sea, es muy difícil sacarlo exacto, pero ¿cuánto tiempo, por ejemplo, tú veis la cuenta de gas del mes? ¿Cuánto horno te ocupa si le hagas el hacer la torta? ¿Cuánto tiempo? Voy a sacarle un aproximado. Y si ya por torta en gas me gasto lucas 500. Y si voy a hacer 10 tortas, le voy a adjudicar lucas 500 por 10. Y eso se lo pongo como gastos del negocio, porque nuevamente todavía está todo junto. Probablemente no está formalizado, o a lo mejor sí, pero tenéis las cosas separadas. Porque si tú tuvieras y quieras cocinar afuera eso, tendríais que pagar eso aparte, en otro lado. Tendríais que pagar ese gas, esa agua y esa luz aparte. Entonces, lo ideal es como adjudicarle, tratar de pensar y adjudicarle un poquito, no decir, ok, ya, para hacer una torta necesito tanto de luz, tanto de gas, tanto de agua, aunque sean 300 pesos, no importa. Pero realistamente tratar de hacerlo. Y eso después multiplicarlo por la cantidad de cosas que hiciste y eso se separa de las cuentas de la casa. Nuevamente, es un estimado, porque no la tenemos tal cual, pero es mejor estimarlo a no estimarlo porque nuevamente el día de mañana, si tú creces o quieres salir de tu hogar para hacerlo, vas a tener que pagarlo igual por fuera. Y es bueno tenerlo metido dentro del precio del producto que tú estás vendiendo. Y a lo mejor se reparten, no sé si tú a lo mejor eres jefa de hogar o no, pero si se reparte además con otra persona los gastos del hogar, acá hay que dividir que hay un gasto de un negocio y el otro son gastos del hogar en general. Entonces ahí lo que se dividen son las cuentas del hogar y no necesariamente las del negocio. No sé si contesté esa pregunta bien o no, pero si alguien quiere que se la explique mejor, bien, la Belén. ¿Alguien más puso algo en el chat? Creo que no sé si lo vi. Sí, mira, acá ¿Cierto? pusieron igual, no sé si se puede solicitar sugerencias de entidades financieras en donde abrir una cuenta vista para el emprendimiento. ¿Hay alguna que den intereses por montos en cuenta? Gracias si fuera posible. Mira, está lleno de cuentas vistas con interés. De hecho, me da risa porque hay una que es de Mercado Pago que la gente dice, me dan plata por poner plata, pero si eso es lo que hace una cuenta vista con interés, a mí me da risa, ¿cachai? Porque no es que sea como la única, existen varias. Ahora, en Banco Estado existe Banco Estado Microempresa. No sé si conocen el Banco Estado Microempresa. Entonces, claro, uno tiene dos alternativas, la verdad. Uno, seguir como persona natural y sacar algo aparte, tener una cuenta personal y otra cuenta para el emprendimiento y searlos como persona, que no es lo que los especialistas dirían, pero Fernanda, ¿cómo le dice eso? No, tienen que sacar una cuenta empresa, qué sé yo. Pero yo soy realista, pues, ¿cachai? Y sé lo que uno puede hacer y lo que no puede hacer. Y hay veces que uno puede hacer eso y te sale más fácil, pero por lo menos partís separando el tiro. Y la otra ya es abrir una cuenta que tenga que ver más con el negocio. Y efectivamente un banco como Banco Estado tiene todo lo que es microempresa. Hay otros bancos que son un poco más jodidos en el tema como de empresa, como que te evalúan más y como que te ponen más. Entonces, cuando uno es unipersonal y uno es la empresaria, la dueña de la empresa y la persona misma, de repente es más difícil. Entonces, en general, ahora, cuentas vistas o cuentas de ahorro no F o depósito a plazo lo pueden tomar en cualquier banco si quieren ir guardando plata en otro lado y qué sé yo. Tener dos tipos de cuentas también, uno puede sacar una cuenta aquí y otra cuenta allá, pero eso lo decían ustedes. Y si quieren meterse más en el mundo como empresarial, efectivamente, microempresa, cualquier banco que tenga microempresa, es lo que más conviene porque en el fondo entienden y trabajan con el perfil que uno tiene, digamos, de una microempresa. Y creo, porque me equivoqué, creo que no te exigen estar formalizada, pero no estoy al 100% segura, por lo menos en el Banco Estado. Porque en otros que para entrar por el área de empresa te piden el RUT, te piden los IVA, te piden una cantidad de cosas. Entonces, cuando somos chiquititas, yo creo que es mejor ir a alguien que entienda lo que nosotros hacemos. Y si no, hacerlo a nivel personal, nomás, pues, mientras tanto. Pero sí separarlo así, pero tener una muralla china entre cada cosa y ser súper ordenada con eso. Bueno, Hilda que hizo esa pregunta también pregunta, y si uno no está formalizada, que fue un poco lo que acabas de responder, así que Sí, para bueno, ir. esa es la otra alternativa, pues hacer la consulta en microempresa como Banco Estado, porque como un banco público, finalmente, no es que yo le esté haciendo promoción al Banco Estado tal cual, pero como un banco público, como que en el fondo entienden que hay un rol social y sobre todo con las mujeres,
del tema del emprendimiento y lo que cuesta poder formalizarse, qué sé yo. Porque lo otro ya es tener cuentas, por ejemplo, todas estas que han salido nuevas, estas vistas con interés en distintas cosas, que uno lo podría tener y manejarlas así también. También es importante cuánto te cobran por la cuenta, eso es otra cosa, porque de repente te cobran como ciertos como gastos de administración, o por sacar la plata, o por tener la tarjeta no sé qué cosa. Entonces también es parte que hay que evaluarlo, porque al final del día uno le mete plata, pero no quiere que salga plata, pues de ninguna parte. Entonces, ojalá que tenga el costo más bajo posible. Ok. Ter, hay otra pregunta, dice, ¿hay un Dime. porcentaje de utilidad recomendado para una empresa que vende alimentos? Mira, hay estándares en distintos tipos de industria. Yo creo que lo ideal es conversar con personas que están en la misma que tú. Siempre es bueno. Yo siempre recomiendo conversar con gente que está en la misma industria porque a uno le da harto insight. A mí me gusta mucho, pero es un tema mío personal. Y yo cuando vendía ropa, ciertas cosas lo hacía así, que al menos el margen sea de un 50%. O sea, lo que me sale lo multiplico por 2. Eso es lo que más me gusta a mí. Porque como que tengo la posibilidad de que vaya cubriendo ciertas cosas que a lo mejor no las visibilizo o no las puedo tener tan como, por ejemplo, la luz, el agua, no sé qué, y todo ese tipo de cosas. Y de ahí para arriba. Pero si tu producto queda muy caro y muy fuera de mercado, hay dos alternativas. O tratar de abaratar el producto original, tratando de buscar proveedores más baratos o haciéndolo de una manera más barata, y eh, arriesgando margen. Y la otra opción es tratando de generar un producto más premium que pueda costar más. Pero para eso son como las tres variables que uno puede manejar en temas de costo, de margen y precio en el fondo. Pero a mí en general, por un tema personal mío, como desde el 50% para arriba, hay industrias que no da el 50% para arriba. Porque son, por ejemplo, no sé, pues el otro día hablaba con toda la industria de los celulares, la telefonía móvil, que se ha puesto tan competitiva con WOM, con Entel, que antes cuánto costaba un plan de celular y ahora cuánto cuesta. Pero los costos de ellos no han bajado mayormente, pues. Entonces han tenido que marginar cada vez menos y por eso hoy día hay empresas que están súper complicadas. Entonces, claro, ahí hay que entender muy bien tu industria y a lo mejor conversar con gente más o menos, cuánto es lo que marginan y qué sé yo. Pero en mi caso personal, si yo compro algo y lo vendo, trato eventualmente de poder al menos, si me costó 50, venderlo en 100. Siempre y cuando el mercado dé para eso, obviamente. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Sí? Mira, acá menciona si puedes mandarles la planilla que mencionaste. Obviamente yo Sí, te la voy a Estefi, pedir. acuérdame, yo te mando la presentación y la planilla. Sí. Bueno, respecto a eso, no sé si queda alguna otra pregunta para que puedan aprovechar estos minutos a hacer. Pero si no, cualquier cosa por último a través tuyo me la hacen llegar y ahí yo les podemos contestar preguntas, qué sé yo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, chicas, si no hay más preguntas, les agradezco. Aprovechar agosto nomás. Aprovechar agosto, que es un súper buen mes para partir inmediatamente haciendo esta separación de muralla china y empezando a hacer como, al final es una musculatura que uno va generando, el de aprender a ir separando las cosas mentalmente. Y por eso es tan bueno tener esta billetera 1 y esta billetera 2, porque no solamente una separación mental, sino que es física. Y es más difícil mezclarlas cuando uno las tiene más separadas. Efectivamente, así que, bueno, Fer, te agradezco mucho tu tiempo. También le agradezco Gracias a a todas ustedes las por asistentes asistir. por estar aquí. Yo le voy a pedir la presentación a Fer, también la planilla, y les voy a mandar también un enlace de YouTube para que puedan ver esta grabación. Súper. Lo más probable es que también lo subamos a nuestras redes sociales, así que ahí van a poder revisar si es que tienen alguna duda respecto a lo conversado. Y bueno, cualquier duda en particular nos pueden escribir también directamente. Yo puedo transmitir esas preguntas a Fer y de esa forma contestarles a ustedes. Así que muchas gracias a todas Buenísimo. por su tiempo. Que Muchas tengan muy buena gracias. Un beso Gracias. grande, que estén Muchas muy gracias. bien. Buena tarde. Chao, Gracias. chao. Chao, gracias. Chao, Tefi. Chao, Gracias. gracias. Que estés bien, Gracias. Fer. Chao, chao. Gracias, estuvo buenísimo.